Buenos días, tu saludo para toda la audiencia de Hágase Justicia. Buenos días. Muy buenos días, Wilson. Muy buenos días también a tus seguidores, tus oyentes y quienes te siguen también a través de las redes sociales, a tu programa Hágase Justicia. Bueno, acá pues escuchando las opiniones, los comentarios y como siempre, ¿no? Analizando las acciones, los hechos que ocurren día a día. Alfredo, ¿cuál es tu posición, tu opinión frente a esta situación que ocurrió ayer, la toma de Lima y también el mensaje de Dina Boluarte? Teniendo en cuenta que estamos entrevistando a varios especialistas en el tema y ellos pues también opinan, ¿no? Y creo de que hay libertad de opinión y todo, no tienen la misma orientación, la misma opinión. En caso tuyo, ¿cuál es sería tu posición frente a ello, Alfredo? Wilson, yo creo que en ese tiempo tenemos que ser razonables con referente a lo que está aconteciendo para hacer una opinión. En lo personal, considero que coincidimos con los anteriores expositores en el sentido propio de que aquí hay un proceso democrático en el sentido de las sucesiones y de hecho que la señora Dina Boluarte es una sucesión constitucional. Se señala y se adjetiva como usurpadora a la persona presidencial, pero yo discrepo abiertamente en ese sentido, puesto que hay una retórica que se ha planteado en la mentalidad de las personas para, con ese supuesto, hacer una protesta que al final termina en actos vandálicos, faltando totalmente a la autoridad policial. Se ha visto a través de la prensa abierta y también a través de otros medios cómo han ido a golpear a los efectivos policiales, que lo único que están haciendo es poner barricadas, en todo caso de contención, para que no puedan transcurrir las personas que se desplazaban haciendo esta protesta con el eslogan de la toma de Lima, teniendo en consideración que esto podría ya degenerarse. Entonces ahí se ha visto las imágenes cómo han sido ellos agredidos y que sencillamente han hecho el uso para disuadirlos y en todo caso en poner en defensa de la ciudad. Ahí está el perjuicio del ornato de la ciudad, Wilson, donde se han clasificado las áreas verdes, se ha destrozado los trabajos que se están culminando también de la remodelación de nuestro centro histórico, pero va a haber verdades, Wilson, esto se está saliendo del control en el sentido que se le está permitiendo a la gente hacer actos de vandalismo cuando una protesta no es así. Qué bien. Ahora, bueno, ese tema, pues cualquiera lo puede ver y no se puede tapar tampoco el sol con un dedo, ¿no? O menos pasar por desapercibido. La violencia, nadie se está, pues, contra de la manifestación, de la protesta. Eso nadie se está censurando, ¿no? Pero ya la situación de causar, pues, enfrentamientos, de causar destrozos, vandalismo, violencia, ya eso tiene otro nombre, ¿no? Y que eso se connota directamente a llamar tales como son, pero sin embargo, si quieren lograr objetivos, pues hay maneras que la Constitución misma avala, pero más allá ya eso ya sobrepasa, ¿no? Al derecho de los protestantes. Ahora, el caso de Dina Boluarte, Alfredo, ayer todos estaban a la expectativa diciendo que ya Dina Boluarte se va, Dina Boluarte renuncia, entonces escuchemos el mensaje, dijeron, pero se llevaron una gran sorpresa en la cual ella mantiene firmeza, coherencia y bueno, pues está fundamentada de que ella va a cumplir seguramente su mandato transitorio hasta que haya nuevas elecciones, aunque otros piensan muy diferente de que se van a quedar hasta el 2026. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es tu opinión respecto al mensaje de Dina Boluarte, Alfredo? Wilson, yo creo que llegamos a un punto límite donde se tiene que poner el contexto de la realidad.
de los hechos. El Ejecutivo mandó un proyecto. Ese proyecto de adelanto de elecciones se ha planteado y se ha aprobado, Wilson. Se ha aprobado en la primera legislatura. Ahora, esperemos que se ratifique ya en la segunda, que viene a ser en el mes de febrero. Claro, y lógicamente se dé la fecha, ¿no? Sí, aproximadamente el 15, salvo que también el presidente del Congreso lo pueda adelantar para la reunión de la sesión, y que en ese sentido, Wilson, se pueda ya dar por ratificado y empezar ya las instituciones que correspondan a hacer su trabajo de precalendario para estas elecciones. Sin embargo, Wilson, tenemos que precisar lo siguiente. Hay una situación que se tiene que entender. Hay voluntad política de que se adelante las elecciones y que también la señora Dina Boluarte lo ha señalado claramente. Ella es un gobierno transitorio, claro, para dar justamente al lugar a estas nuevas elecciones, tanto las presidenciales como congresales. Acá hay gente asusadora, Wilson, que está queriendo jalar agua para su molino. Y llámese a los señores de los partidos morados y también pues estos izquierdistas radicales. Ahí está el señor Bermejo, ahí está, se pintan el cuerpo entero la señora Bazán, señorita Bazán. En ese sentido, que están haciendo su trabajo. Hasta Indira Wilca ha salido ayer a lo que nunca se le ha visto. Ayer sí estaba dando declaraciones a la prensa, ¿no? Pero de tiempo, o sea, en esta situación, ahí salen pues se identifican, ¿no? Aunque no todos, Alfredo. Sí, Wilson, efectivamente, y como vuelvo a decir, aquí ya hay una voluntad política justamente de parte del Ejecutivo y para eso emplazó justamente a través de este proyecto que ha sido aprobado ya en su primera etapa y que lógicamente va a ser ratificado. Esa leyenda que se está manejando, ¿no? Que se quieren quedar hasta el 26, esto ya no resiste un análisis mayor. ¿Por qué? Porque lógicamente el desprestigio por el cual se han venido generando a través de las acciones de muchos padres de la patria que han actuado indebidamente y en contra de los intereses de la población para servirse inclusive un sector, no hablo de todos, Wilson, que justamente ahí están las acusaciones fiscales, las denuncias en las cuales están inmersos porque ellos han negociado inclusive voluntades en la gestión del que está detenido ahora el señor Pedro Castillo. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho mal y que lógicamente la población tiende a rechazarlos por legítimo derecho. Pero también tenemos que ser justos en el sentido de que aquí no hay ninguna usurpación. Entonces, hay inclusive juristas que hablan de esa manera, teniendo el conocimiento de lo que corresponde ese término de usurpación, cuando acá hay una sucesión constitucional y que lógicamente la señora Boluarte tiene que seguir adelante, tiene que llevar este proceso y buscar la pacificación en nuestro país, porque necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante. Justamente esas situaciones que se presentan en el interior del país, donde sistemáticamente quieren agarrar espacios de servicio público, como es el caso de los aeropuertos, Wilson, dañando inclusive los accesos, enfrentándose a la autoridad que lo único que está haciendo es proteger las propiedades. Lógicamente que esto genera un caos, genera destrucción, pero sobre todo el terror en la población. Esto no es una protesta, esto es querer entrar a la propiedad pública o privada para afectarla. Entonces, eso no es protestar. ¿Con qué solución son esas acciones a toda la deficiencia que pueda haber en una administración de Estado? ¿Qué solución es eso? Eso no es empeorar las cosas. La gente tiene que buscar el discernimiento a través de la paz. Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad. Todos, Wilson, venimos de diferentes lugares del interior del país. Todos, digo todos en general. Tú vienes del oriente, yo vengo de la misma Sierra Sur. Entonces, nosotros aquí tratamos de salir adelante, forjarnos un espacio, y cuando nosotros regresamos a nuestras localidades, también vemos que la gente está entendiendo que también tiene que participar en la política
para poder también dirigir los destinos de sus pueblos. No puede ser posible que aquí se diga que el Estado es el que tiene la culpa, el Estado no funciona bien, cuando verdaderamente a través de esta fórmula que se hizo de la descentralización a través de las regiones, justamente los gobernadores regionales han cometido actos en contra de su propia población, muchos de ellos, y ellos están detenidos, están purgando condena inclusive, Wilson. Inclusive en este tiempo no puedo yo dejar de mencionar a esa ideología que hoy se está planteando en esta izquierda radical, que también el gobernador regional, Vladimir Cerrón, ha estado involucrado y sentenciado por actos de corrupción. Entonces, aquí no es que el sistema no esté funcionando, sino que son las personas que al hacer actos de corrupción verdaderamente perjudican a la población. O sea, más claro que las personas no saben utilizar este sistema para hacer un buen gobierno. Eso es más claro. Definitivamente. Y si lo usan mal, no para bien, ¿no? Los recursos se han transferido, Wilson, a los gobiernos regionales. ¿Y qué hacen estos señores de los gobiernos regionales? ¿Por qué entonces la Contraloría hace las denuncias permanentes y quedan paralizadas inclusive las obras por actos de corrupción? Porque si las cosas se hicieran bien, Wilson, no se estarían haciendo gastos, digamos, que sobrepasan el monto real de las obras, y lógicamente que ahí hay un contubernio y ahí hay una forma muy mala forma de administración, por no señalar ya los términos de corrupción, Wilson, porque verdaderamente son actos de corrupción lo que están haciendo en el interior del país. Ahora hay un tema ahí que, o sea, ese es el gran problema, que se habla de manera generalizada, pero no se explica por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Que es muy importante. Hay muchos que se dicen, no, el Congreso no quiere irse, que se quiere quedarse porque se vienen los contratos millonarios de las transnacionales, porque ya se vence y ahí ellos están, pues, como se dice, para recibir grandes dineros producto de ello. Entonces, esta situación, tú que eres un ciudadano de la zona, ¿qué piensas a lo que piensan otros que inclinan que este Congreso no quiere irse porque vienen los contratos millonarios nuevamente a la renovación esos transnacionales? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Alfredo? Cuando se habla, Wilson, se habla en estos términos, dice contratos ley. Vuelvo a recordar yo lo siguiente: todo contrato que se realiza es ley entre las partes, Wilson. Entonces, eso es un término que lo han utilizado y lo han manoseado para dar a entender suspicacias, pero, Wilson, hay contratos que lógicamente se renuevan y hay contratos que también terminan. Hoy por hoy, el señor López Aliaga, por ejemplo, el alcalde de nuestra ciudad de Lima, está haciendo justamente el argumento contra la empresa Odebrecht, que tiene pues la administración y concesión de algunas rutas de peaje acá en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor López Aliaga? Está creando el argumento sólido, ¿a razón de qué? Cuando el administrador, el principal financista de esta empresa, el dueño, prácticamente él había sido ya sentenciado por actos de corrupción, y que posteriormente aquí se hizo unos convenios con ellos. Entonces, ahí está creando un antecedente y ahí está creando un argumento para que se pueda recuperar esa administración que está bajo un contrato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre un contrato, entre partes, hay fórmulas que lógicamente tienen que estar adecuadas a la ley para que también puedan ser resueltas. Entonces hay un camino que está tomando el señor López Aliaga. Alfredo, muy al margen del contrato, ¿cuál sería la razón de que se haga estos contratos ley con estas empresas? ¿No? Habrá una razón ahí, y que eso muchos no le dan a conocer, porque... Lo que pasa... Sí, perdón, Hueso, termina la pregunta, disculpa. No, digo,
para que se hagan estos contratos, habrá pues una razón, ¿no? Que muchos no le dan a conocer, simplemente dicen se va a hacer el contrato de las transnacionales, si nosotros tenemos acá el petróleo, ¿cómo es que de otro país van a traer? O sea, simplemente se generaliza, pero no se da a conocer la acción, el problema, ¿no? ¿Por qué? El por qué, ahí está el asunto. ¿Mm? Sí, Wilson, lógicamente cuando se quiere dar una expectativa a las personas con una visión, siempre va a tener un argumento sesgado. Yo recuerdo, Alfredo, yo recuerdo antes que tener línea telefónica era un lujo, pues. Nadie tenía teléfono. Y recuerdo cuando quería llamar a una llamada nacional tenía que ir a la misma central y de ahí me llamaban a la cabina, recién podía ejercer una llamada telefónica. Pero ahora pues todo el mundo tiene teléfono, o sea, ¿cuál es el cambio ahí? ¿Te das cuenta? ¿Ah? Lógicamente, Wilson, cuando hacemos un análisis acerca de cómo funcionaban las instituciones públicas, o sea, la diferencia es una institución estatal y una institución privada, ¿verdad? Hay dos diferencias ahí. Claro, hay situaciones, Wilson, que han demandado justamente la participación del sector privado para ser más ágil, versátil, inclusive el desarrollo, justamente como tú estás mencionando en el tema de las comunicaciones. Uno iba a hacer una gestión y para que te coloquen la línea ahí en tu domicilio, Wilson, podría pasar hasta 6 o 8 meses. Claro, ahora es fácil, o sea, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Porque de manera estatal no daba, o sea, no respondía a la expectativa de la población, hubo mucha deficiencia, ¿se da cuenta? Entonces, creo que, por eso que es importante es cuando se habla de este tema hay que analizar cómo nace, hay que analizar muy de fondo, por eso muchas veces a la gente pues con facilidad se los hace tragar el anzuelo, el empate, se tira el anzuelo, ellos comen eso y se lo jala y legalmente piensa que es así. ¿Ah? Ese es otro, Alfredo, entonces por eso te hacía un poco de remembranza. No, sí, Wilson, nosotros que tenemos una edad y nosotros hemos pasado todas estas situaciones y podemos dar testimonio acerca de las cosas, cómo funcionaban y cómo mejoraron justamente con la intervención justamente del sector privado. Entonces, claro que hay una alianza justamente a través de los participantes privados y el Estado para seguir avanzando. Ahí está la electrificación rural, Wilson. Ahí está a través de la agilidad administrativa que se da a través de una constancia de posesión, ¿no? Y a través de un plano visado para que también puedan acceder al servicio elemental de la electricidad, ¿no? Y lo mismo también con las prestaciones de servicio de agua potable. Ahora el otro tema dice por qué no traemos gas si somos los productores. Ahí hay un problema, pues que acá para la masificación es el tema, o sea, tampoco no hay que llenarse la boca pues hablando, ¿no? De que la transnacional, el contrato ley, que hay temas que hay que ver por qué legalmente se tiene que dar esto. Tampoco pues queramos, o sea, acá qué cosa, todo estatizar, ¿no? Porque ese es el lenguaje, ¿no? De la parte de otra y la igualdad no existe, pues, la igualdad o sea, ellos buscan la igualdad, eso nunca va a existir, porque ni tus dedos son iguales, Alfredo. ¿Ah? Efectivamente, Wilson, nosotros más que estamos en otro nivel también, ¿no? Claro, sí, pues entendemos claramente ese concepto, ¿no? Pero eso es lo que vende justamente el político, vende también el que informa que quiere sacar, como decían antes, agua para su molino, y lo vas a ver, Wilson, cuando va a aperturarse estas elecciones que se avecinan ya. Entonces lo vas a ver aquellas personas que han levantado, dice, su voz en defensa, dice, de la población, tapándose los ojos y no ver los desmanes y los actos de vandalismo, la destrucción de la ciudad, la forma irracional de hacer una marcha de protesta. Entonces ellos van a postular y lo vas a ver tan cercano que inclusive pueden estar ahí sentados también, inclusive donde tú también estás sentado hoy, como un programa independiente, pero también con un programa distinto.
Entonces, es todo el tiempo eso. Se usa a la gente, se da una opinión tergiversada con tal de ganar una imagen y mañana más tarde van a hacer... Qué bien, Alfredo. Me gustaría seguir conversando contigo, Alfredo, pero el tiempo nos ha vencido porque legalmente ese es el tema, ¿no? Y creo que vamos a ir analizando para también hacer ver a la gente, a estos jóvenes principalmente que solo te dejan llevar. ¿Para qué? Solo dicen que renuncia a Boluarte y punto, se acabó. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Bueno, como que alguien dijo, no, conoce la Constitución, has leído la Constitución, sabe qué es una constituyente, sabe cuántos artículos tiene la Constitución, no sabía. Bueno, son temas, ¿no?, que se dan. Gracias, Alfredo, buenos días.